¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo quiero saludar en este sábado 26 de abril. Sábado 26 de abril. Y vamos a ver un estudio más del estudio bíblico semanal del TCD. Como cada sábado, tú sabes que cada sábado nos podemos conectar a través de la palabra de Dios y yo quiero que estés pendiente. Gracias a Dios porque puedes conectarte en esta mañana y bueno, gracias a Dios porque Él obra en nosotros, Él produce eso, realmente no es de nosotros y le damos gracias a Dios por eso. Eh, yo oro por ti para que el Señor te siga bendiciendo y que ese interés que tienes en la palabra no decrezca, sino al contrario, vaya creciendo cada día más. Bueno, pues estamos contentos de empezar este estudio bíblico semanal y vamos a ir a la página 156. La página 156, vamos a estar a la lección número 4. Dice, la palabra de la fe y la palabra de la desconfianza. Ese es el título de hoy. Y nuestro estudio se va a basar en Números 14, 26 al 38. Por lo tanto, si tú no tienes el TCD, bueno, pues abre tu Biblia en esta cita, Números 14, 26 al 38, 26 al 38. Y bueno, prepara tu corazón, prepara tal vez un cuaderno de notas si quieres anotar algo. En fin, prepárate y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das ahora en este sábado, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En tus manos estamos en esta hora. Te pedimos que seas bendición para nosotros a través de tu palabra y que tu palabra incluso nos incomode, Señor, pero que ante todo nos haga ver aquello que nos hace falta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues lección número 4, la palabra de la fe y la palabra de la desconfianza, página 156. El enfoque de hoy dice, la desconfianza en Dios nos lleva por el camino de la destrucción, mientras que la fe nos lleva por el camino de la bendición. Yo creo que más claro ni el agua, desconfiar de Dios es perdernos del cumplimiento de las promesas que Él tiene para nosotros. Desconfiar de Dios es mostrarle a Dios que nosotros podemos, que probablemente Él no sabe muy bien tu vida, tal vez no conoce muy bien a tus adversarios y quizá el plan de Él no sea el mejor. Entonces, desconfiar de Dios implica muchas cosas. Pero Juan 15, leemos la parábola en Juan 15 y dice que sin mí nada podéis hacer. Así lo dice la Biblia, así lo dijo Jesús. Entonces la desconfianza es obvio. La desconfianza en Dios es obvio que nos lleve a la destrucción. Mientras que lo contrario, pues nos va a llevar a la bendición. ¿Qué te parece? Vamos a ir a la historia de Números 14, 26 al 38. Y bueno, esa historia, si tienes el TCD en la mano, puedes abrirlo en la página 108 y ahí aparece esta historia bíblica. Es el devocional que hicimos el pasado miércoles 23. Pero bueno, ¿qué dice esta historia? Ese día, la historia de ese día, el título de hecho fue muy fuerte porque dice, así como lo hablaste, así lo haré. Entonces, qué fuerte, ¿no? Entonces vamos a ver de qué trata esta historia. Vamos a ir al Números 14, 26 al 38 y dice así, el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo, he oído las murmuraciones de los israelitas que se quejan de mí. ¿Por cuánto tiempo más no murmurará contra mí esta depravada comunidad? Diles, por tanto, esto es lo que dice el Señor. Juro por mi vida que los trataré conforme a sus murmuraciones. En este desierto caerán sus cadáveres. De todos los que fueron censados de entre ustedes, mayores de 20 años, y que han murmurado contra mí, ninguno entrará en la tierra en la que juré solemnemente establecerlos, con la única excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. A los hijos pequeños de ustedes, de quienes dijeron que serían botín del enemigo, sí les permitiré entrar. Ellos conocerán la tierra que ustedes han rechazado. Así pues, los cadáveres de ustedes caerán en este desierto, y sus hijos vagarán por él como nómadas durante 40 años.
sufriendo el castigo de la infidelidad de ustedes, hasta que el último de ustedes se consuma en el desierto. Cargarán con las consecuencias de su culpa durante 40 años, conforme al número de los 40 días que estuvieron explorando la tierra, un año por cada día. Así sabrán lo que significa enfrentarse a mí. Yo, el Señor, he hablado, así trataré a toda esta multitud perversa que se ha confabulado contra mí. En este desierto serán aniquilados. En cuanto a los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver incitaron a toda la comunidad a murmurar contra él, desacreditando aquella tierra y dando falsos informes sobre ella, todos ellos perecieron fulminados ante el Señor. Solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron. No, esta historia está tremenda. Por eso el título de hoy es La palabra de la fe y la palabra de la desconfianza. Familia, escucha esto. Las buenas relaciones entre pareja, las buenas relaciones entre dos personas, las buenas relaciones entre familia, padre, hijo, madre, hija, entre hermanos o entre amigos, se nutren con la confianza. No hay mejor riqueza que confiar en alguien. Ahora, indudablemente que alguien diría, bueno, pero confiar en personas es un riesgo. Sí, obviamente es un riesgo porque los seres humanos fallamos, pero confiar es un nutriente muy bonito para enriquecer una relación. La desconfianza mata la relación. La confianza la nutre. Ahora, eso es hablando entre nosotros, lo cual implica riesgos, pero no hay ningún riesgo confiar en Dios. Eso es importante que lo entiendas. No hay ningún riesgo al confiar en Dios. Al contrario, hay todo por ganar. Por lo tanto, desconfiar de Dios es una cosa terrible. Desconfiar de Dios es algo tremendo. Por eso el enfoque dice, la desconfianza en Dios nos lleva por el camino de la destrucción, mientras que la fe nos lleva por el camino de la bendición. Algo, como dijera una persona en una ocasión, mira, no importa los errores que cometas en la vida. Tal vez te vas a equivocar, tal vez vas a hacer mal algunas cosas, pero nunca se te ocurra desconfiar de Dios, porque el día que lo hagas te vas a enfrentar a Él. Así lo dice la palabra. ¿Sí? He oído las murmuraciones de estas personas. Fíjate lo que le pregunta a Moisés: ¿por cuánto tiempo más murmurará contra mí esta depravada comunidad? Imagínate, desconfiar de Dios es mostrarte ante Dios de una manera terrible, ¿sí? Yo los voy a tratar conforme a sus murmuraciones, ¿sí? Y en una de las expresiones que aquellos padres de familia, y me refiero a los que tenían hijos en aquel tiempo, que eran miles y miles, las murmuraciones a coro fueron así: ¿qué no te das cuenta que tenemos hijos? ¡Caramba! Vaya, nos vas a hacer caminar por este desierto, vamos a ir a conquistar esos pueblos que tienen hasta gigantes, y nuestros niños pues aquí se van a morir. Oye, ¿en qué cabeza cabe? No entiendes, Moisés, ¿sí? Entonces el Señor escuchó todas las murmuraciones. ¿Por qué expresaron eso estos hombres? Porque dudaron de Dios. De todos los que fueron censados, todos los mayores de 20 años, todos los que murmuraron contra mí, dice el Señor, ninguno va a entrar a la tierra, solamente Josué y Caleb. Pero en el verso 31, nota lo que dice: a los hijos pequeños de ustedes, de quienes dijeron que serían botín del enemigo, sí les permitiré entrar. Escucha bien esto. Es un error garrafal que por amor, por protección y por muchas cosas que le quieras dar a tu hijo, abandones el camino de Dios. Cuando tú dejas de lado las cosas de Dios porque quieres cuidar a tus hijos por esto y por aquello, aguas, ¿sí? Pensaban mucho en sus hijos. Uy, ahora eso no está mal. Jesús mismo dijo: si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Eso es una gran verdad. Ese es un mandamiento que obedecemos el 99% de los padres. Amamos a nuestros hijos y que nadie se meta con nuestros hijos. Por supuesto, te doy un aplauso si así piensas. Pero cuando se trata del plan de Dios para tu vida, tienes que obedecer a Dios antes que estar que según tú, no, Moisés,
mira, tu plan, bueno, suena atrevido, Caleb, ustedes, Moisés, Josué, suena atractivo, atrevido, pero no, yo no voy a arriesgar a mis hijos. No, 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 mejor yo los voy a cuidar, dice el Señor. A los hijos de quienes tú pensabas que iban a hacer botín, yo les voy a dar vida, pero tú vas a morir. Es terrible, es tremendo esto, estimados amigos. Tenemos que entender esto, ¿no? Muy bien, aterrizarlo bien. Entonces, ¿es malo amar a mis hijos? No, 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 jamás. Fallaríamos al segundo mandamiento que dice, primero el primer mandamiento de Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo que está en tu casa es tu hijo. Obvio que lo tenemos que amar. De hecho, no nos dicen que lo amemos, ya lo amamos desde que nació. Pero vamos a ir entendiendo el contexto para que no se nos haga tarde. Dice, Dios promete al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Esta promesa se cumple sin falta porque Él es el Dios todopoderoso y fiel. Sin embargo, Él no permitió la exploración de Canaán para que decidieran ellos mismos si debían conquistarla o no. Por el contrario, fue para que corroboraran la abundancia de la tierra que ya Él les había prometido con anticipación y se prepararan para la guerra de la conquista que tenía garantizada la victoria. Al escuchar el informe sobre la grandeza de los cananeos, los israelitas se quejan contra Dios y se lamentan diciendo, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y qué creen? Dios los escuchó y en la lectura de hoy le dice, qué bueno que ya me lo dijeron, perfecto, van a morir en el desierto. Es decir, es todo lo que tú hablas, Dios lo escucha. Este tipo de desconfianza causa la ira de Dios. Wow. Vamos a ir compartiendo la palabra. Pregunta número 1. ¿Qué les dice Dios a los israelitas que lo maldijeron tras escuchar el informe negativo de los 10 espías? ¿Qué les dice Dios a los israelitas en los versículos 27 al 30? A ver, veamos qué dice. Dice, he oído las murmuraciones de los israelitas y pregunta hasta cuándo esta comunidad depravada me estará provocando, ¿eh? ¿Qué les dice? Esto es lo que dice el Señor. Juro por mi vida que los trataré conforme a sus murmuraciones. En este desierto caerán sus cadáveres de todos mayores de 20 años. Sí, eso fue lo que les dijo. Ninguno entrará a la tierra prometida, solo Caleb y Josué. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Bueno, pues ahí lo oíste, ¿sí? Les dice, bueno, pues los voy a tratar conforme a sus murmuraciones, ¿sí? Los voy a tratar conforme a sus murmuraciones. Luego les dice, en este desierto morirán. En este desierto morirán. Y luego les agrega, ninguno de ustedes entrará a la tierra prometida, solo Caleb y Josué. Eso es. ¿Por qué entraron ellos? Porque confiaron, porque creyeron. Dice aquí, compartan si alguna vez hicieron comentarios negativos o maldijeron y enfrentaron malos resultados o tuvieron que pagar las consecuencias de sus actos. Híjole, esto es muy delicado, pero bueno, sí sería bueno que lo pudieras, si no compartir públicamente, escríbelo y en algún momento con alguien de tu confianza, compártelo. No, que no lleves otra iniciativa, sino la de compartir dando un testimonio de que cuando tú hiciste eso te fue mal. Eso es muy importante, ¿sí? Que lo hagas y alguna vez si me lo quieres contar a mí en privado, está muy bien. No quieres contar a un líder en privado, en consejería, está bien. Es decir, o si lo quieres contar a una persona nueva, también está muy bien porque le puedes a él enfocar bien y decirle, ten cuidado, tienes que confiar en Dios. Vayamos a la segunda. ¿Qué sucede con los 10 espías que protestaron sobre Canaán, la tierra que Dios les había prometido, exceptuando a Caleb y Josué? Bueno, que fueron exterminados en ese mismo día. A ellos no se les dijo que iban a estar 40 años. No. Ellos fueron exterminados en ese mismo día por la ira de Dios. Así es. Aplicando y compartiendo. Es muy importante esto. Y si comunican correctamente la voluntad de Dios a la comunidad,
hablando con fe? Bueno, esta pregunta va muy fuerte para los pastores, para los líderes, para los que tienen a cargo un grupo en la iglesia, para los que comparten un consejo, para los que dirigen grupos pequeños, grupos de conexión. Esto es muy importante. ¿Estás comunicando correctamente la voluntad de Dios a la comunidad hablando con fe? ¿O eres una persona que enseña, pero de repente muestra que tiene miedo, que tiene temores, que yo creo que no se va a poder, que yo no sé? Y eso puede generar fracturas en la fe de los que te están escuchando. Comparan qué deben entrenar para esto y por qué deben de orar. El error aquí es comparen. Comparen qué deben entrenar para esto y por qué deben orar. Muy bien, vuelvo a repetir, nos está hablando muy fuerte a los líderes, pero también a todos los creyentes que en algún momento tú estás empezando a crecer, ya te bautizaste, estás buscando al Señor. Bueno, ¿cómo estás creciendo? ¿Estás creciendo en la fe? Si estás creciendo en la fe, entonces generalmente tú vas a ser una persona con entusiasmo, con alegría, no humana, sino emanada del contacto con Dios. Vas a estar creciendo en ese sentido y tus palabras van a reflejar siempre esa fe que tienes en el Señor. Si tienes problemas aquí, dice aquí, ¿qué debes hacer para entrenar esto? Es decir, para mejorar. ¿Y por qué? ¿Por qué debes orar? Eso es muy importante que tú lo medites. Estimados amigos, esto es algo muy fuerte, no lo debes olvidar, muy interesante. Dice, ordenando las ideas, Dios examina hasta nuestras palabras y pensamientos. Eso es muy cierto. De los 2 espías enviados a Canaán, los 10 que hablaron mal de esta tierra, así como aquellos que escucharon sus palabras y murmuraron contra Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida y terminaron vagando en el desierto durante 40 años hasta morir. Esto ocurrió porque desconfiaron del Dios Todopoderoso y de sus fieles promesas, mostrando una actitud malvada, por lo que fueron castigados. Dios escucha cada palabra que pronunciamos sin dejar escapar ninguna. Aquel que confía en Dios, que otorga salvación y victoria a su pueblo escogido y cumple sus promesas, pronuncia palabras de fe en cualquier circunstancia. Aquel que confía en Dios, que otorga salvación y victoria a su pueblo escogido y cumple sus promesas, pronuncia palabras de fe en cualquier circunstancia. Esto significa que si yo confío en Dios, entonces significa que estoy conociendo a ese Dios que me salvó y que, bueno, es un Dios victorioso que cumple sus promesas. Por lo tanto, si mi entorno en el corazón, mi interior lo tengo lleno de ello, entonces yo voy a pronunciar palabras de fe en cualquier circunstancia. Fíjate, Josué y Caleb, junto con los otros 10, fueron al mismo lugar, vieron las mismas cosas. Vieron las ciudades amuralladas, vieron las frutas tan maravillosas que había ahí, vieron a los gigantes y todo, y reaccionaron de manera distinta. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué reaccionaron de manera distinta? Porque confiaban en Dios. Aquel que confía en Dios pronuncia palabras de fe en cualquier circunstancia. Bueno, pronunciar palabras de gozo y de alegría cuando todo va bien, bueno, pues quizá no sea tan difícil, pero pronunciar palabras de fe en momentos de angustia, eso sí que está difícil. Entonces, ¿confías en Dios o desconfías en Dios? Estimados amigos, solo hay 2 grupos, no hay más. Debemos tener mucho cuidado. No olvides el título de esta lección. Dice ahí, la palabra de la fe y la palabra de la desconfianza. Entonces, no lo olvides. Ha sido una lección maravillosa y yo espero que te haya bendecido. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por todo. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Te damos gracias por tu bendición, por este estudio que hemos hecho en este día. Te pedimos que sigas estando con nosotros, que nos sigas ayudando, Dios, que sigas estando en nuestras vidas, pero sobre todo que nosotros podamos ver que aunque los obstáculos de la realidad parezcan muy altos como aquellos gigantes, que nosotros seamos capaces de confiar en ti y no tan solo de confiar en ti, de hablar palabras de fe
para que los demás, si es que están dudando, puedan confiar en ti. Señor, ayúdanos a que podamos creer que avanzaremos en el camino que nos has mostrado con fe, porque tú estás ahí. Permítenos ver las circunstancias con los ojos de la fe, desechar la incredulidad, hacer a un lado las quejas y proclamar esperanza basada en tu palabra. Señor, que así sea. Gracias te damos por este estudio en el nombre de Jesús. Bien, estimados amigos, vamos al versículo para memorizar. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Números 14:28. Familia, tenemos un Dios fiel, cumple su palabra, claro, cumple toda su palabra, la de bendición, pero también cumple la otra, la de advertencia. Entonces debemos confiar en el Señor. Que el Señor te bendiga y no